Saludos desde Madrid. Varios dirigentes demócratas lo han anunciado. El relativo triunfo de ese partido en las elecciones de medio término convertirá la arena política en el principal desafío al presidente Donald Trump. Sin embargo, la victoria de los demócratas al retomar la mayoría en el Congreso no fue tan contundente como se esperaba y en el Senado los republicanos se fortalecieron. Las decisiones del polémico presidente norteamericano en sus 2 primeros años de gobierno convirtieron estas recientes elecciones de medio término en una especie de referéndum de aprobación o desaprobación para sus opositores y seguidores. ¿Suponen esos resultados una suerte de definición del rumbo de la política global, ya que de la definición del Congreso y el Senado norteamericanos depende el tono de la disputa entre las dos grandes facciones en esa nación? Definido el panorama, es decir, con la victoria de los demócratas en el Congreso y de los republicanos en el Senado, es fácil prevenir lo que espera a Trump y a la clase política global para los 2 siguientes años, de los cuales dependerá la decisión del mandatario para aspirar a la reelección como lo han hecho otros presidentes de los Estados Unidos. Es un hecho que el gobierno del magnate norteamericano ha tenido intensos matices durante los primeros 2 años de gestión. La economía y el desempleo se han comportado de tal manera que las condiciones de vida en Estados Unidos han mejorado notablemente para el votante. La política exterior ha dado sus frutos en campos tan difíciles como las negociaciones para el desarme nuclear de Corea del Norte, el aislamiento de la renegociación comercial bilateral con China, las sanciones a Irán y la dura posición de política antimigrantes en la frontera sur del país. En todos esos escenarios, Trump ha marcado el rumbo y ha ganado de alguna manera en todas las opciones. De eso no hay duda. Sin embargo, con el triunfo demócrata en la Cámara Baja, ya se prevé el inicio de convulsiones durante el 2019. Lo dijo la lideresa demócrata Nancy Pelosi pocas horas después del triunfo de su partido en la elección del Congreso. Llegó la hora de hacerle resistencia al presidente y obligarlo a devolver el poder al pueblo, aseguró. En ese ámbito, el juicio político es el escenario más complejo que podría ver el presidente en sus 2 últimos años de gestión. La conformación del Congreso le augura una etapa de duras batallas en el ámbito legislativo, pues sus opositores tienen el control de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, el triunfo de los republicanos en el Senado le garantiza a Trump mantener el suficiente poder para que la confrontación no pase a ser más que un acto político y mediático más. Los datos importantes que nos arrojan estas elecciones de medio término en Estados Unidos, entre otras que encontré, están, por ejemplo, que estas elecciones intermedias resultaron ser las más caras en su tipo en toda la historia norteamericana. Se invirtieron algo así como $5.000 millones. Se produjo el mayor voto anticipado. 34.5 millones de norteamericanos ejercieron el sufragio antes del día de elecciones, 50% más que en el lejano 2014. Hay mayor número de mujeres en el Congreso. Fueron electas las 2 primeras mujeres musulmanas en el Congreso, Ilhan Omar por Minnesota y Rashida Tlaib por Michigan, por cierto, un estado conservador. Fue electo en Colorado Jared Polis, el primer gobernador abiertamente homosexual del país, además de ser un activo de izquierda liberal en los Estados Unidos. Con solo 29 años, Alexandra Ocasio-Cortez se convirtió en la mujer más joven en ser electa al Congreso. Y entre los temas que llaman la atención durante estas elecciones quedaron claramente identificados. 1, que la caravana del migrante sirvió de acicate para que los partidarios de Trump salieran a votar. 2, que este no fue un tema para los demócratas, que se concentraron en temas de seguridad social. 3, que Ted Cruz, el emblemático republicano de Texas, se mantuvo en el Senado derrotando a Beto O'Rourke, posible candidato demócrata presidencial en el 2020, pero quien obtuvo un sorprendente 63% de los votos latinos en Texas, que tradicionalmente ha sido feudo republicano. Los estados conservadores que han sido afectados por los aranceles de Trump votaron demócrata. El estado de la Florida votó republicano para su gobernador, pero fue un resultado muy cerrado que aún está inseguro por un probable recuento de votos. Un 35% de los hombres latinos votaron por el Partido Republicano. Y entonces, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues sin duda preveo la polarización política más profunda en los últimos 150 años en los Estados Unidos.
se debe entender claramente, al menos a mí me queda claro, que el presidente Trump no perdió del todo en esta elección. No será fácil que pierda en el 2020, aunque no es imposible. Dependerá mucho de si los demócratas presentan a alguien verdaderamente atractivo para un electorado muy polarizado. Se visualiza, pues, una temporada compleja para el presidente norteamericano. Nada que le provoque un traspiés político insuperable. Mas es indudable que esta elección abrió la batalla por la reelección y tendrá por objetivo para los dos partidos el salir en busca de cómo controlar el poder del indómito presidente. Es inusual ver un escenario tan polarizado en torno a la presidencia más poderosa del planeta. Con una agenda tan compleja, no es ciencia espacial contemplar un bienio agitado para Trump, para Estados Unidos y para el resto del mundo. Hasta la próxima.